¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, como todos los miércoles, a esta hora, Medicina para Todos. Un programa creado en el Hospital Privado Universitario de Córdoba exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que es bueno escucharlo, pienso yo, aparte de verlo, porque vamos a hablar de la salud auditiva. Todo un tema, sobre todo en algunas edades donde comienza a ser peligroso y todo. Si nos acompañan el doctor Álvaro Martín Pacheco y la licenciada Laura Di Mota, ambos por supuesto del Hospital Privado de Córdoba. Muy bien, gracias por venir al programa, un gusto estar con ustedes. Álvaro, vamos a arrancar por la punta, como debemos hacer, ¿no? ¿Qué es la salud auditiva? Bueno, Rubén, la salud auditiva hace referencia a todas las medidas, acciones que tenemos que tener para cuidar nuestro sistema auditivo, nuestro órgano de la audición, que es el oído, básicamente. Ya hay muchos reportes por la OMS que hablan que, por ejemplo, el 20% de la población mundial tiene algún grado de pérdida auditiva, ¿no? Ya sea leve, severa, de un oído, de los dos oídos. Entonces es un tema muy prevalente, una patología muy prevalente, los problemas de audición, y a los cuales tenemos que tener nuestro ojo para poder prevenir y tratar las enfermedades que afectan este sistema. Ahora, vamos a suponer que yo quiera hablar de la salud de los pulmones, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para cuidar mis pulmones? Usted me va a decir, mirá, Rubén, primero, no fumes, tirá el atado de cigarrillos. No tomes mucho frío porque te puede agarrar una congestión. ¿Qué tengo que hacer yo para cuidar mi oído? Porque no es algo al que yo pueda llegar con algo, ¿no? Sí. Si yo no me quiero lastimar la piel, me pongo un guante para hacer una tarea, para que no me lastime la piel o qué sé yo. O me pongo crema para tenerla suave, en el caso de Laura, ¿no es cierto? Sí. De las mujeres. Sí. ¿Qué tengo que hacer para cuidar mis oídos? Es una pregunta muy frecuente en consultorio. Simplemente nuestro oído está formado por el oído externo, que es lo que podemos ver, el pabellón auditivo y el conducto auditivo. En esa zona no se aconseja usar cotonetes, bastoncillos o introducir ningún tipo de elemento. Y ante algún síntoma como de dolor, picazón en el oído, no se aconseja tampoco ningún remedio casero, no colocarse aceite, alcohol, nada sin antes consultar al especialista, ¿no? Sí. Básicamente son esas medidas simples para cuidar nuestro oído externo. El tema del no uso del cotonete, ¿es por miedo a que se toque el tímpano o por otra cosa? Exactamente, ¿no? Tanto la membrana timpánica como la piel del conducto son muy sensibles, ¿no? Y un simple algodón lo puede dañar. Ajá, perfecto. Muy bien. Hipoacusia. Sí. ¿Podemos traducirlo? Hipoacusia se denomina en la jerga médica a la disminución de la capacidad auditiva. Perfecto. Esa disminución de la capacidad... No, ibas a decir algo y yo te interrumpí, perdón. Sí, la disminución de la capacidad auditiva, justamente como hablábamos antes, puede ser parcial, puede ser leve, moderada, severa o casos muy profundas, ¿no? La pérdida auditiva. Y generalmente cuando un paciente nos consulta por disminución auditiva, lo primero que hacemos es tratar de diferenciarla, si es una hipoacusia conductiva o una hipoacusia neurosensorial. Hipoacusias conductivas son aquellas donde el problema está en el oído externo o en el tímpano, que son los órganos encargados de transmitir... ¿El tímpano está en el oído externo o el interno? No, entre ambos. Es lo que se denomina oído medio o tímpano. Son sinónimos. Tanto el oído externo como el tímpano son los encargados de transmitir la energía acústica que viene por el aire. Y después tenemos el oído interno, que es el encargado de transformar esa energía en un mensaje que va por el sistema nervioso hasta el cerebro. Y cuando hay pérdida auditiva,
¿cuál de esos 3 oídos es el que se deteriora? Bueno, ¿O todos juntos? No. Ahí es donde tenemos que buscar dónde está el problema. En cuál de las 3 partes del oído está el problema, ¿no? Si en el oído externo, si en el oído medio o en el oído interno. Porque tienen diferentes enfoques terapéuticos, según dónde está el problema, ¿no? Entonces pueden ser de un solo sector o puede haber, a veces ser mixto, pérdidas mixtas. Aprovechemos entonces este instante para hacerle una recomendación, Laura, a las madres, ¿no? Porque la madre es la que... Yo me acuerdo que los chicos son los que a veces más tienen dolor de oído, y cuando eso ocurre la madre se desespera y entonces aparece, como digo yo siempre, el médico general de la familia, que es la vecina, que cree que sabe mucho y viene y le dice, échale aceite de oliva calentita en el oído que te soluciona todo. Y el pibe después no solamente le duele, sino que no escucha nada. ¿No? Es todo un drama. Tal cual. Pero ahí me se enseña de que tenemos que ir a una pequeña pausa y después de esa pausa inmediatamente retornamos con este tema que es muy bueno. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de esta noche es la salud auditiva. Cómo funcionan nuestros oídos, cómo los podemos cuidar, cuáles son los síntomas que tenemos cuando tenemos alguna alteración a su normal funcionamiento. Y me acompañan el doctor Álvaro Pacheco y Laura Di Mota, licenciada en fonoaudiología, y estamos conversando este tema. Bueno, Laura, porque todavía no has entrado en escena. En acción, no entré en Álvaro acción. no te dejó hablar para nada. Pero, ¿cómo son los síntomas, la cuantificación, si querés, las características de esa pérdida auditiva? Generalmente, si es en el adulto, el paciente siente que no discrimina o no entiende el lenguaje, digamos. Es el típico que por ahí el paciente en el consultorio nos dice, yo le digo a mi mujer, tráeme la pala, y mi mujer entiende la cala. O sea, cuando hay trastornos en la comprensión del lenguaje hablado, ¿sí? Otras veces sienten, ellos mismos se dan cuenta los pacientes que no están escuchando bien, porque a lo mejor si hay ruido ambiente empiezan a perder mucho de lo que se habla, no pueden participar en las conversaciones y no se animan a preguntar o a repreguntar porque les da vergüenza. Y otras veces ellos también notan que el oído supura, o cuando hablan en una conversación, por ejemplo, telefónica, notan que hay un oído que está más bajo que el otro. Con respecto a la supuración, generalmente lo primero, como decía el doctor, lo primero que hay que hacer es no colocarse nada en el oído e inmediatamente hacer una consulta. O sea, no hacerle caso a la vecina. No hacerle caso a la vecina, no, porque muchas veces uno lo que puede hacer es empeorar el cuadro, ¿no es cierto? Llevar más allá la cera o crear una infección en ese oído. Pero generalmente eso es por lo que consulta el paciente, ¿no? O mi familia me manda porque dice que yo no escucho. Y vienen medios reacios, ¿no?, a hacerse los estudios porque no creen. Y nosotros cuantificamos esa pérdida, generalmente cuando el paciente hace la consulta con el ORL, luego saca un turno para fonoaudiología para hacer los estudios audiológicos pedidos por los doctores, ¿no? Nosotros lo que hacemos es una audiometría, donde lo que hacemos es ver los umbrales auditivos del paciente, le pasamos sonidos y ellos tienen que ir avisándonos con un pulsador a qué nivel de intensidad está captando ese oído, está escuchando. Luego le hacemos una logoaudiometría, que es para ver la comprensión del lenguaje, le pasamos una lista, el paciente escucha una lista de palabras, tiene que repetir y nosotros lo que vemos si tiene errores o no en esa repetición. Y por último lo que vemos es el estado del oído medio, o sea, cómo está trabajando esa membrana timpánica, cómo está conduciendo el sonido hacia el oído interno. De esa manera uno lo que tiene es poder ver si esa hipoacusia o esa falta de audición es más del aparato conductivo o es neurosensorial del oído interno. Claro. O puede ser mixta, ¿no? Un componente de las dos cosas. Ahora, Laura, te pongo 2 ejemplos de lo que podría ser y que en realidad no es, ¿no? Por un lado, el interlocutor que habla mal. Tal cual. Que habla Tal cual. muy bajo, que no imposta la voz cuando habla, sino que parece que estuviera alcoholizado permanentemente. Y entonces lo hace aparecer sordo a cualquiera. Exactamente.
Y el otro es el tipo que está hablando, vamos a suponer, nosotros estamos conversando en un ambiente donde se escuchan muchas voces, ruido, y yo soy un interesado en las otras voces, quiero ver qué le está diciendo Juanito a Menganito, Ajá. y no te escucho bien a vos, pero no es en realidad porque tengo pérdida auditiva. Exactamente. ¿Se da eso? Sí, pues a veces pueden ser fallas de atención y otras veces es cierto, el interlocutor puede no tener buena dicción, ¿no? También nos pasa con los adolescentes, la famosa papa en la boca, sácate la papa en la boca. Mamá, ¿estás sorda? No, mi amor, no estoy sorda, es que vos no estás hablando bien. Eso puede pasar también, Raúl, eso puede pasar. Álvaro, normalmente la pérdida, supongo yo, ¿no? Vos aclararlo ahora, la pérdida de la audición se da con la edad, a medida que vas avanzando vas teniendo una pérdida natural. ¿Qué pasa cuando la pérdida de audición es en los niños? Bueno, ahí hay que diferenciar si estamos hablando de niños recién nacidos, ¿no? O niños ya entrados en la primera infancia de 4 o 5 años. Niños recién nacidos, el problema que tiene la falta de audición es que pueden tener un retraso o incluso una ausencia de lenguaje. Y la formación del lenguaje es muy importante en los primeros años de vida, que el cerebro empieza a escuchar sonidos, palabras y empieza a reproducirlos. Si el cerebro en los primeros años de vida no recibe ningún estímulo, con el tiempo esa función se empieza a acabar, ¿no? Entonces, un diagnóstico temprano en un recién nacido de hipoacusia es muy importante. De hecho, hay una ley para promover la valoración auditiva en recién nacidos, que es obligatoria que todos los niños recién nacidos tengan su valoración auditiva apenas nacen, en los primeros días de vida. Está bien. Acabas de involucrar en la falta de audición el lenguaje. Es decir, que el chico, si escucha bien, comienza repetitivamente a repetir las palabras de sus padres o de quienes estén con él. La pregunta sería la siguiente. Tomemos dos chicos, uno criado de manera normal, es decir, con sus padres, que los escucha hablar, repita, empieza a decir mamá, papá, quiero, no quiero. Y el otro que porque sus padres trabajan los dos, el chico está todo el día delante del televisor y no tiene esa interrelación con sus mayores. Luego, ¿se dificulta el lenguaje del segundo chico o no? ¿O igual evoluciona? No sé si la hice bien la pregunta, si está clara. Sí, no, Sí. está claro porque es un tema que nosotros muchas veces nos planteamos, el estímulo del lenguaje, ¿no? De oralización, que se llama, de que los niños pueden tener un buen desarrollo del lenguaje oral, depende mucho del estímulo de la casa, de los padres, ¿no? Como usted decía, si los padres no le hablan directamente, de frente, bien claro, en un ambiente en silencio, y le va a costar al chico... Bueno, yo puse el ejemplo del chico que está todo el día desarrollar frente al lenguaje. televisor Sí. porque está escuchando a la televisión. Sí. Tampoco funciona. Y bueno, ahí tenemos muchas características de niños que De te habla hablan. neutro. Claro, hablan Hablan como en neutro. escuchan en la Claro. televisión, ¿no? En vez de heladera dicen nevera, en vez de ascensor, Claro, o elevador. un vocabulario que no es el nuestro, Aparca Claro, balón. un tu carro, vocabulario. aparca tu carro en la acera. Exactamente. Claro, Balón, Claro. pastel, Pero bueno, calcetín. Claro, Y el que no habla, que le cuesta mucho, que tiene 3 años y todavía no dice de nada, ni mamá ni papá. y bueno, ahí estamos obligados a hacer un estudio auditivo para ver si realmente escucha o no puede escuchar por una enfermedad propia de los oídos, ¿no? Y darle el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los principales signos de alarma para detectar de que hay un deterioro en la capacidad auditiva? Si es un bebé, si el bebé no reacciona ante ruidos fuertes, si no sigue con la mirada, por ejemplo, de dónde viene el ruido, si no vocaliza en los primeros meses de vida, 1, 2, 3 meses, si no empieza a vocalizar. ¿Pero qué significa vocalizar a los 3 meses? Es empezar a hacer sonidos, por supuesto que tiene que tener el No estímulo. palabras, sonidos. No palabras, no, palabras tienen que empezar a decir más o menos al año, depende si es un hablante tardío o no. Hay chicos que por ahí, esto que usted decía, Raúl, no tienen la estimulación en la casa y por ahí hablan un poquito más tarde que el resto, que lo cronológicamente esperado para la edad. Pero en el bebé, por ejemplo, lo que también hay que ver esto que decía el doctor de si es muy importante que los chicos se realicen las autoemisiones acústicas al nacer, en los primeros horas de vida y hasta el mes,
porque es el programa de screening nacional para la pérdida auditiva, para ver si hay pérdida auditiva o no, porque en base a eso también se comienza un tratamiento. Si ese bebé pasa la prueba, perfecto, se estimula desde casa, no hay grandes inconvenientes, pero si ese bebé no pasa la prueba, tiene que entrar en un plan de seguimiento, de repetición de pruebas y de estimulación del lenguaje, porque ya sabemos que va a haber un retraso seguro. Volviendo al tema del niño normal, los signos de alarma son el que no se asusta ante ruidos fuertes, o no mira de dónde viene el sonido, o esas vocalizaciones que usted me decía, Raúl, son el ta, 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 ca, ca, o el balbuceo, ¿sí? Pero por supuesto tiene que ser recíproco, ¿no? O sea, el papá o la mamá tienen que empezar a hablarle para que esa criatura haga un juego vocálico. Y hacia el año tienen que empezar a decir las primeras palabritas. Si nosotros empezamos a ver que hay una cuestión de no intención comunicativa, y ya son signos de alarma. Después en los niños ya en edad escolar, ¿cuáles son los signos de alarma? Si se queja de dolor de oído, si el oído supura, como decíamos antes, porque ya entra en juego otro tipo de problemas, las infecciones respiratorias, si hace natación puede tener una infección en el oído. Entonces, si el niño se queja de dolor, si le supura el oído, si también sube mucho la tele para escuchar, si tiene problemas en el aprendizaje de la lectoescritura, que muchas veces uno cree que es fallas de atención y en realidad el niño no escucha, si se pone gritón, ¿sí? O si está usando dispositivos con auriculares, por supuesto el tema de la prevención, ¿no? Yo particularmente en el consultorio hago mucha prevención desde los chicos cada vez más chiquitos, que tienen acceso a los dispositivos con auriculares, de que sean moderados con el volumen, con la cantidad de horas que pasan, porque todo eso va en detrimento del oído, ¿no es cierto?, de la capacidad auditiva. Está bien. Vamos a hacer una segunda pausa. Y al volver, quiero preguntarles, porque supongo que los televidentes también se lo deben estar haciendo, decir cómo debemos hacer para cuidar el oído, ¿no? Porque no es ponerse una gasa o ponerse una venda, es más difícil, supongo. Una pausa y volvemos. La salud auditiva. Ese es el tema que estamos tratando esta noche en Medicina para Todos. Me acompaña el doctor Álvaro Pacheco y la licenciada Laura Mota. Y había quedado pendiente del bloque anterior la pregunta de cómo podemos hacer para cuidar el oído, porque acá no, dije yo, ¿no? Exagerando, no es cuestión de poner una gasa o una venda. ¿Cómo lo cuidamos? Bien, en primer lugar, que quede claro, la autolimpieza del oído no existe, ¿no? Yo personalmente cuando tengo un tapón de cera algo tengo que pedir a un colega que me limpie el oído porque tiene que ver directamente el oído, si uno no lo ve directamente lo puede dañar, lo que hablamos recién con usar bastoncillos o cotonetes, ¿no? Entonces siempre que uno sienta que puede tener un tapón de cera o que tiene el oído tapado, consultar al especialista para que lo limpie al oído. No colocarse ningún aceite casero, nada en el oído, sino primero consultar al especialista. Y después lo que mencionaba Laura en el bloque anterior, mucho cuidado cuando uno se expone a lugares ruidosos, llámese recital, fiesta, no está muy cerca del parlante. Si uno tiene por cuestiones laborales o por cuestiones sociales exponerse a ruidos, usar protección auditiva, colocarse tapones. Y bueno, esas son las principales medidas. Bueno, ahí aparece un enemigo público número uno, supongo yo, que es el sonidista, el que pone el sonido en una reunión, en una fiesta, en un boliche. Ahora yo antiguamente le decíamos DJ, ahora no sé cómo se le llama, pero en la época mía, cuando yo era joven, si uno iba a bailar a alguna confitería o a algún lado, la música era... Ahora te rompen los tímpanos. Sí. En realidad el mundo, la vida social tiende a ser ruidosa, ¿no? Las ciudades, el tránsito, el tráfico, los lugares con ruido de fondo, los bares, hoy en día todos tienen música de fondo. Y bueno, ni hablar los boliches, las discotecas. Yo en Buenos Aires, un día caminando, creo que por Palermo, vi una confitería, Barrestó, con un nombre, La María, por ejemplo, lo ideal para conversar. Entonces, como iba con un amigo, entremos, tomamos un café y charlemos un rato. El sonido a todo volumen, estábamos gritando los dos para poder hablar. Tal cual. No entiendo. Sí. Bueno, tal cual. Otro tema.
A medida que avanzamos en la vejez vamos perdiendo la capacidad auditiva y algunos dicen hay que usar audífono. Por favor, explica la diferencia entre un audífono real y un amplificador de sonido, que se están vendiendo amplificadores de sonido diminutos, que pretenden cumplir la función del audífono. Claro, claro. Bueno, en primer lugar, en lo que hacía referencia a vos, la presbiacusia, que es esa pérdida auditiva inducida por los años. La población de células sensoriales que tenemos en el oído interno se van agotando con el tiempo. Entonces le cuesta mucho administrar mucha energía acústica. Y el oído, por ahí podemos tener el fenómeno que se llama de reclutamiento, que es aquellos pacientes que están expuestos a lugares con mucho ruido, en vez de entender, el oído se satura y cada vez empiezan a entender menos si el lugar tiene mucho ruido de fondo, porque no puede administrar ese oído mucha energía acústica. Entonces, y generalmente son pérdidas auditivas que afectan mucho la capacidad para escuchar sonidos agudos y no así tanto para escuchar sonidos graves. Entonces, para poder rehabilitar esa pérdida auditiva, el audífono tiene que estar bien calibrado, eso lo hacen las fonoaudiólogas, ¿no? Tienen que tener en cuenta esa diferencia para escuchar sonidos graves que para escuchar sonidos agudos, ese problema que tiene el oído que se satura con mucha energía acústica. Entonces no basta con tener un amplificador que se comercializa de venta libre, que sea en algún sitio de internet, por ejemplo, o por televisor. Incluso puede ser contraproducente porque uno está amplificando mucho la señal sonora y el oído se puede saturar. Claro. Entonces es muy importante que el paciente busque un audífono y una buena calibración, que lo hacen la fonoaudióloga. Eso generalmente a veces lleva varias consultas hasta que el paciente logra una comodidad auditiva. Está bien. ¿Qué factores de riesgo tiene el oído? Porque cuando uno dice tenés que cuidar tu salud, no fumes, no tomes alcohol, no comas mucha sal, dejá de comer carbohidratos refinados. Sí. ¿En el oído qué tenemos que hacer? Bueno, no exponerse a ruidos, lo que hablamos recién, usar tapones si tenemos que, si es inevitable que vamos a estar en un lugar ruidoso, usar tapones para disminuir los decibeles de esos sonidos. Y también se recomienda todo lo que es cuidar lo que voy a hablar recién, el metabolismo general, la glucemia, la diabetes, porque todas las enfermedades generales pueden agravar los problemas auditivos, ¿no? La falta de circulación. Noticia, hemos llegado al fin del programa. Les agradezco mucho que hayan venido. Seguramente vamos a volver a encontrarnos para hablar de este tema. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Un gusto estar Muy bien, llegamos al final. Nos volvemos a encontrar la próxima semana exactamente a esta misma hora.